Cuando fuimos al último encuentro, había una gran muestra, ahora me olvidé el nombre del artista, que estaba, ¿te acordás? Que era... Que Bernasconi, muy bien, alguien joven se acuerda, tiene memoria. Que recreaba ciertas cuestiones científicas de Olbert. Por qué es tan oscura la noche si el cielo está lleno de estrellas, ¿no? Y eso podemos pensarlo también para la ciencia argentina, viendo tantas estrellas, porque siempre un momento, siempre no, pero cada tanto tenemos que remar en la oscuridad. Acá hubo una pequeña interna, si Daniel fue mejor ministro de Ciencia o de Educación. Yo puedo decir también que para mí fue un gran secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya que se movió esta tercera posición, ya que está. Le vamos a dar la palabra de cierre a nuestro ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filippi. Muchas gracias a todos y todos, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que están virtualmente, doblemente gracias a los que están virtualmente y gracias a los compañeras y compañeros del panel y especialmente Daniel y Marcelo, que son los organizadores y que nos permiten expresar esta solidaridad con lo que está ocurriendo con la ciencia argentina y hacerlo también a nivel global. Decía Hussein, siempre conocemos la frase de Hussein cuando planteó la ciencia no es cara, cara es la ignorancia y que los países son pobres justamente porque no invierten en ciencia y tecnología, pero él tiene otra frase que a mí me gusta mucho que dice la ciencia es universal, pero los científicos tienen nacionalidad. Los científicos son argentinos, pero la ciencia es universal. Entonces, un golpe a la ciencia en cualquier país del mundo es un golpe a la ciencia global, es un golpe al avance científico para resolver los principales problemas que tiene la humanidad, pero en particular en el caso nuestro también es un golpe muy fuerte a la Argentina porque hay temáticas y problemáticas que tenemos nosotros y como se señaló acá reiteradas ocasiones, si Argentina no lo hace, sin lugar a duda va a depender de países centrales que, como hemos visto en la época de la pandemia, no acostumbran a ser solidarios. Y también, como en la época de la pandemia, podemos decir que nosotros hicimos nuestros propios barbijos, que orgullosamente se llamaban los barbijos del CONICET, hicimos nuestros propios kits para la detección del COVID y cerramos justamente una semana antes de terminar la gestión. eh, con la aprobación de la ANMAT de la vacuna, uno de los 10 países del mundo que tiene la vacuna contra el COVID. Y realmente eso no solo nos genera la posibilidad del desarrollo de esa vacuna y sustituir importaciones, sino que genera una tecnología que se puede utilizar para otras vacunas. Para que tengamos una idea, Argentina importa por año más de 500 millones de dólares en vacunas. Lo que significaría esto si realmente nosotros la podemos producir acá y no depender de las decisiones de los países centrales. Yo voy a ser muy breve porque lo fundamental ya fue dicho, pero quiero retomar algunas de las cuestiones, empezando por algo que dijo Dora. Es así, Dora, ellos no son liberales. Digamos, cuando uno lee, uno se vio obligado ahora como científico social también a leer los economistas austríacos y leer qué es el anarcocapitalismo, uno descubre que son antiliberales. Uno ya lo había descubierto cuando Milei, antes de asumir, cuando en la campaña electoral inclusive había planteado que la educación no tiene que ser obligatoria. Estaba discutiendo en última instancia con la ley 1420, 1882, 1884, perdón, y hay que decirlo, no estamos hablando del Che Guevara, estamos hablando de Roca. Entonces, ese debate es el debate que están dispuestos a dar. Argentina avanza en la ley 1420 cuando, por ejemplo, nuestro país amigo y hermano Brasil todavía tenía esclavismo. Si la decisión de avanzar en una educación universal, gratuita, laica para todos y todas, sin lugar a dudas, generó en la Argentina esta distinción que la estamos todavía sintiendo el beneplácito hoy, tener una poderosa educación pública que no tuvo ningún país, otro país de la región, y a pesar de los intentos de deteriorarla una y otra vez de los gobiernos neoliberales, esa educación está ahí y por supuesto hay que mejorarla, transformarla, pero ninguna manera eliminarla, como hoy hemos leído antes de entrar acá, que el gobierno de Milei acaba de suspender en una ley, que es la ley que creó 5 universidades el año pasado. No se puede hacer eso. Está claro que está en juego las dos cosas, la educación y está en juego la institucionalidad democrática. No se puede suspender una ley a través de resoluciones o decretos. Bueno, este gobierno
parece que no lo sabe, pero lo que atenta justamente es con la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando en el país y tengan las universidades que le permitan un acceso sin tener que ir a los grandes centros urbanos, pero parece que tampoco el federalismo es uno de los fuertes de este gobierno, no atiende las necesidades y los problemas de las provincias ni de la educación. Yo quiero ir a lo de simplemente a ese punto que planteaba Dora, para decir que estamos frente a algo nuevo. No, nosotros podíamos discutir frente a otros gobiernos, frente a los gobiernos liberales, más o menos educación, más o menos ajuste, podíamos discutir la orientación de la educación, cuáles eran las medidas. Ahora estamos discutiendo la propia existencia de la educación, de la ciencia y la tecnología. Cuando fue la ley Ómnibus, un artículo que casi no se discutió, pero que fue evidente, fue un artículo que planteaba que los chicos a partir de los 9 años podían no ir a la escuela. Exacto. Y podían estudiar en la casa, el homeschooling. Más aún, cuando uno lee a los teóricos de la escuela austríaca, iban más al unschooling, que ellos plantean que directamente puede estudiar en la casa y ni siquiera rendir los exámenes en la educación oficial, como es el homeschooling, que uno, bueno, se prepara en la casa, pero tiene los certificados. Es decir, no hace falta, cada familia puede decidir qué tipo de educación quiere para sus hijos, no tiene por qué seguir esos programas, que son programas que, según dicen los teóricos, como los hace el Estado, son programas populistas, colectivistas, etcétera, etcétera, que hacen la cabeza de los chicos hacia otro lado. Así que está en discusión eso. Y respecto de la ciencia, lo mismo. Si respecto de la ciencia está la discusión muy fuerte, hay que leer a los teóricos de ello, donde plantean que no tiene que haber ciencia sostenida por el Estado. Que la ciencia, y lo dijeron cuando, ¿se acuerdan que estaba sacando en la pizarra estaba sacando los papelitos, decía fuera, fuera, y dijo CONICET fuera. No, dice hay que privatizarlo, y decía al mercado el que decía qué le interesa investigar y qué no le interesa investigar. ¿No? También se señaló acá el tema de la falta de los medicamentos. Por ejemplo, bueno, yo veía ayer, compartí un programa de televisión con madres que a sus chicos no les llegaban los remedios. Bueno, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, lo que se llaman enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, que el mercado no le interesa para nada, porque son muy pocas las personas que tienen esa enfermedad. Entonces, ¿quién va a investigar sobre esas enfermedades o sobre esos problemas o para los problemas de los sectores populares? Que como no tienen poder adquisitivo, no va a haber investigaciones para resolver esas situaciones. Entonces, es interesante cuando uno lo escucha a Milei, escucha decir, bueno, dentro de 35 años uno se pierde con eso, ¿no? Dentro de 35 años vamos a ser como Irlanda, después dice con 50 como Alemania, pero después en 20 como en Estados Unidos, uno está perdido, como que vamos a hacer, pero no vamos a ser como ninguno de esos países, porque lo estamos viendo acá a través del Zoom. En todos esos países se invierte en ciencia y tecnología. Todos conocemos el caso más claro que el de Corea. En los 60 Corea era mucho menos desarrollado que cualquier país de estos de América Latina. Sin embargo, fue la inversión en ciencia y tecnología que le permitió despegar. Y cuando uno mira qué países son los que más invierten, son los que Milei pone como ejemplo. Pero esos países invierten y al mismo tiempo nos van a decir a nosotros que no invirtamos. No hay que hacer lo que ellos nos dicen a nosotros que hagamos, porque así tienen el monopolio de la ciencia y la tecnología ellos, sino hay que hacer como hacen ellos, que es invertir en educación, en ciencia y tecnología. Y esto me parece que es fundamental y es decisivo. Y termino diciendo que el secreto, o no, ningún secreto, la herramienta principal que tenemos nosotros es convencer a la sociedad que no es un tema corporativo. ¿No? Hoy alguien me decía, bueno, pero ustedes están siempre preocupados por los científicos, son ustedes los del CONICET, son ustedes, están preocupados por ustedes, la gente tiene hambre, la gente tiene... Dice que no se van a resolver los problemas del hambre si no hay una ciencia y tecnología que permita generar trabajo en la Argentina. ¿Cómo vamos a ser competitivos, cómo vamos a ser productivos si no tenemos ciencia y tecnología propia? No vamos a resolver el tema de la pobreza si no hay científicos sociales que estén estudiando cuáles son las causas profundas de la pobreza estructural en un país que tiene ya cada 2 de cada 3 chicos pobres. No vamos a resolver el tema de la educación si no hay científicos que estén investigando cómo adaptar la educación a las nuevas tecnologías. Cualquiera de los temas que imaginemos de la sociedad va a tener algún tipo de participación científica. Recién discutíamos con la compañera de la CGT y hablamos concretamente, todas las transformaciones tecnológicas impactan en el mundo del trabajo. Si los trabajadores no tienen herramientas para poder defenderse, lo que va a generar la nueva tecnología, en vez de generar una sociedad más productiva, va a generar una sociedad con menos trabajadores. Y donde, por supuesto, también en última instancia se resiente el mercado porque no hay consumidores. Entonces, parece que es central. No estamos discutiendo
lo que tradicionalmente es la política pendular de la Argentina. Sí, no me acuerdo quién fue, creo que José Eduardo hablaba de Barsaski. Bueno, cuando volvió la democracia, después de los años que tuvimos durísimos de la dictadura respecto de la ciencia, de la noche de los bastones largos, de la persecución, de la censura, de los investigadores y del exilio, empezamos con un gobierno democrático que apostó muchísimo a la ciencia y la tecnología, como fue el gobierno de Alfonsín, sin lugar a duda. Después tuvimos el gobierno, el péndulo fue para el otro lado y tuvimos el gobierno que nos mandó a lavar los platos. Después tuvimos el gobierno, me acuerdo cuando era Caputo, el secretario de Ciencia y Técnica, y dijo que se podía reemplazar, ¿para qué necesitamos CONICET si tenemos Internet? Palabras textuales, ¿no? No. Igual hicimos todo un movimiento también los científicos en defensa. Después tuvimos años de gran inversión y después volvimos a tener años de caída de la inversión en ciencia y tecnología. Y ahora no hay ningún argumento respecto del ajuste. ¿Cuánto es el presupuesto? Digamos, uno dice, bueno, esa plata la voy a usar para otra cosa. Yo recuerdo cuando Macri decía, voy a usar la plata de fútbol para todos para hacer jardines. No hubo jardines ni fútbol para todos. Pero cuando uno dice, ¿cuánto es el presupuesto del...? Entonces ya saqué exactamente el cálculo para el presupuesto que nosotros habíamos enviado para el año que viene, cuánto era el presupuesto del CONICET respecto al PBI argentino. El presupuesto del CONICET es menos del 0,10, 0,9 y pico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es decir, que no es una cuestión, ajusto ahí porque voy a dedicar esa plata a otro lado. Estamos hablando de recursos muy escasos. No es la excusa del ajuste. La excusa es justamente que Argentina no tenga desarrollo científico y tecnológico propio. Ese es el elemento central, porque también, aun cuando nosotros somos fanáticos de hablar de la articulación público-privada, hicimos la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología, hicimos la ley del Plan 2030, pero también la ley de economía de conocimiento para el sector privado y la ley de bio y nanotecnología moderna para el sector privado, porque no hay posibilidad de desarrollo solamente con el sector público tampoco, sino con una articulación virtuosa entre los dos sectores. No hay ninguna posibilidad de desarrollo si nosotros no tenemos esa articulación público y privado. Pero las grandes empresas, que son las que invierten en ciencia y tecnología, el 80% de los trabajadores en la Argentina están en pequeñas y medianas empresas. Esas empresas no están en condiciones de invertir en ciencia y tecnología. Un pequeño sector de la economía de conocimiento puede hacerlo, el resto no lo hace. Invierten en ciencia y tecnología en los países centrales, donde tienen las casas matrices. No es que tienen acá salvo alguna excepción, conocemos una o dos excepciones, no tienen acá los sectores de desarrollo en países justamente que lo que no quieren es que tengamos nuestra autonomía científico-tecnológica. Entonces estamos discutiendo no los problemas de los científicos, no estamos acá para defender a los científicos, estamos acá para defender la ciencia, que es defender la posibilidad de desarrollo de la Argentina y también defender la soberanía. Sin ciencia no hay soberanía, sin ciencia no hay resolución de los problemas de nuestra gente. La capacidad que tengamos de defender no es, cuando sumamos la gente alrededor de la ciencia, sumamos, ¿no, Jorge? 100.000 personas. No es ni un lobby poderoso, no es una corporación que si puede poner en cuestión algo, ¿no? Nuestra capacidad de defensa de la ciencia es la capacidad que tengamos de convencer al conjunto de la sociedad de que al atacar la ciencia no están atacando a los científicos y científicas, sino que están atacando nuestras posibilidades de mejorar los problemas que tiene nuestra gente, de tener una sociedad más igualitaria, una sociedad más soberana. Así que por eso felicito, agradezco y acompañamos a la iniciativa que han tenido Marcelo, Daniel y este sindicato que realmente defiende a los científicos.